Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestra escuela dominical, clase número 20. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Te doy gracias, Padre, por permitirnos, Señor, compartir tu palabra, Señor. Y oramos, Padre Celestial, para que tú nos ayudes, Señor, a aprender, a entender, Señor, tu palabra, lo que tienes para nosotros en este día, Señor. Que sea grande bendición, mi Dios Padre, para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, el título es el anuncio del fin y los testigos. El anuncio del fin y los testigos. Amén. Y como les digo, este es el estudio bíblico número 20. El pensamiento central dice: Dios tiene un mensaje para cada época de la historia humana, incluyendo la gran tribulación. Y el texto que sobresale en nuestra clase dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. Y nuestros tres objetivos son: el primero, recibir el significado del libro profético en la mano del ángel fuerte. Número 2, reconocer la importancia de predicar de Jesús en todo tiempo y lugar. Y número 3, imitar el ejemplo y la obediencia de los dos testigos. Amén. Y nuestra lectura antifonal se encuentra en Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2, versículos 10 y 11, y luego pasamos al capítulo número 11, versículos 3, 4, 6, 7, 11 y 12. Amén. Vamos a leerlo. El primero, en el capítulo 10, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Entonces, este es el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Y aquí pasamos al capítulo 11, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días 22 de silicio. Por 2270 días 22 vestidos de silicio. No, Wander, pues no tenía sentido para mí. Dice una vez más el versículo 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 2270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahora vamos al versículo 11, dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Algo muy importante que debemos resaltar en esta clase es que entre la sexta y la séptima trompeta, Juan vio dos visiones parentéticas, o sea, dos visiones que son relativas. Amén. Una es el ángel fuerte que le dio el librito profético. Amén. Y la otra son los dos testigos de la gran tribulación. Amén. Ahora, aunque en este tiempo va a haber un gran despliegue como nunca antes visto de las fuerzas del mal, nótese que aún así Dios va a tener testigos, amén, proclamando su palabra. Entre ellos estarán los 144,000 judíos, amén. También estarán los mártires que mueren a mano de la bestia, y los dos testigos, amén, del relato en el Apocalipsis capítulo 11. Y también recordemos que entre el sexto y séptimo sello, Juan insertó el relato de las dos multitudes, tal como lo estudiamos ya en la clase número 18. Amén. Todo esto nos sirve para hacernos entender que, como dice el apóstol Pablo, Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio en la historia
de su trato con la humanidad. Amén. Y ahora mismo, en el tiempo que estamos viviendo, tampoco ha quedado sin testimonio. Amén. Pues Jesús nos ha encargado a nosotros la predicación del Evangelio, del poder de Dios. Amén. Entonces, de igual manera, no quedará sin testigos fieles que no proclamen su verdad en el periodo más oscuro, en el periodo más rebelde de la historia humana. Amén. La gran tribulación. Amén. La tribulación. Nuestro primer punto es el ángel fuerte y el amargo libro dulce de la profecía. Amén. En esta ocasión tenemos dos paréntesis que se abren en cada punto. Amén. Y el primero es el inciso A, dice: el ángel fuerte anuncia que no habrá más tiempo. Amén. Vamos a leer los versículos 1 al 7 del capítulo 10 de Apocalipsis. Dice: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Ok? Empecemos con la identificación de este ángel fuerte. Amén. Porque ha sido factor de mucha discusión entre los estudiosos de la escatología. Amén. Y nosotros, junto con los maestros de senda de vida, nos sumamos a los que siguen el sentido normal y natural de las palabras inspiradas. Amén. Sin cambiar nada hasta este momento. Amén. Si aquí el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, lo llama otro ángel, entonces no podemos decir que era Jesús. Amén. Aunque en el curso de la visión, Juan testifica que se trataba de un ángel poderoso y suficiente para ejecutar el cumplimiento de la misión que se le asignó. Amén. Este ángel es descrito en términos gloriosos. Amén. Y las frases que lo describen se usan en otros pasajes con relación a la deidad. Amén. Entonces, por ejemplo, dice que estaba envuelto en una nube. Amén. Como un manto, muy conforme a lo que dice el Salmo 104:3. A ver si lo quieres leer en casa, quieres detener la clase y leerlo para que te des cuenta. Otro factor es que tenía el arco iris sobre su cabeza, como leímos, y esto es muy similar a la descripción de Jehová en Ezequiel capítulo 1 del 26 al 28. También vemos que dice que su rostro era como el sol, como el rostro de Jesús en la transfiguración. Amén. Que hemos leído ya en ocasiones también en el Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 2. Dice que sus pies como columnas de fuego. Amén. Apocalipsis 1:15. Y su voz era como la de un león rugiendo. Apocalipsis 10:3, Amós 3:8, Oseas capítulo 11 versículo 10. Todas estas descripciones son similares a las del Cristo glorificado. Por eso algunos entonces identifican a este ángel con Cristo. Sin embargo, existen poderosas razones para creer que fue un ángel especial dotado con estas cualidades. Amén. Y este ángel fuerte dice que tenía en su mano un librito abierto. Amén. Lo cual refleja su misión reveladora. Amén. El hecho de que pusiera los pies sobre el mar y la tierra indica que su autoridad pues es universal. Amén. Y que su mensaje afecta al destino de todo el mundo. Y cuando él clamó a gran voz, dice que 7 truenos emitieron sus voces. También dice que Juan entendió lo que decían los truenos. Amén. Esto es bien importante. Pero también dice que no se le permitió escribir el mensaje, sino que lo sellara. Amén. Entonces, después de esto, dice que el ángel, levantando su mano al cielo, juró por Dios que el tiempo ya no sería más. Es decir, en el momento
en que suene la séptima trompeta, caerán los últimos juicios, amén. Todas las cosas serán manifiestas y el misterio de Dios se consumará, amén. Esta expresión se refiere al plan redentor, amén, escondido en la mente de Dios, pero que luego fue revelado a sus siervos, los profetas, como dice su palabra. Este tiene que ver con el retorno de Jesucristo, el establecimiento de su reino milenial en la tierra y la culminación del plan divino, amén. Nada se interpondrá en el camino del final tan dramático que Dios ha trazado para el episodio final de la historia humana, amén. No sé qué es lo que los hombres puedan planear para evitar el plan del único y soberano y poderoso Dios, amén. Aún mientras los más grandes avances del hombre sean poner a un ser humano en Marte, ya tienen ellos una idea de cuántos van a ir teniendo para tal fecha y para tal fecha. Hablan de como para el 2070 por allá ya va a haber creo que 1 millón de habitantes en Marte, según ellos, según sus cálculos también, porque la Tierra cree que va a ser destruida por un esteroide. Entonces, pues es tremendo, porque mucho antes de que el ser humano haya puesto un pie en la luna, ya Dios sabía y sigue creando millones de galaxias, ¿saben? Y a la vez también agujeros negros que se pueden tragar a toda una galaxia entera. Esto solo para que podamos ver el contraste del poder de Dios en comparación a aquellos que creen que podrán escapar del juicio de Dios. Amén. Muy bien, pasemos ahora a nuestro inciso B. Dice el mensaje agridulce del misterio profético. Amén. Capítulo 10, versículos 8 al 11. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 10 dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y el versículo 11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No olvidemos que este no es el mismo libro de Apocalipsis capítulo 5, amén. A este otro se le llama librito, y además permanecía abierto en la mano del ángel, dando a entender que su contenido debía de ser conocido, amén. Luego Juan recibe la orden de tomarlo y de comerlo, amén, lo cual insinúa en un sentido de digestión espiritual, la asimilación del mensaje profético. Amén. Esto nos recuerda cómo es que todos los creyentes, y en especial pues los que predicamos, debemos asimilar siempre la palabra de Dios y hacerla parte de nuestra vida. Amén. Dice que al comer el librito esto fue dulce a su boca, pero a la vez amargo a su vientre. Es dulce saber lo que Dios va a hacer, pero cuando Juan se da cuenta de que el juicio se acerca, pues le fue amargo. Amén. Vemos que Juan recibió con entusiasmo la palabra de Dios, pero cuando vio que más juicio iba a seguir, pues trajo aflicción del alma y dolor a su corazón. Amén. Era dulce en la boca y amargo en el sistema digestivo. Amén. Es dulce conocer el libro de Apocalipsis y lo que Dios tiene planeado hacer, pero cuando nos enteramos de que el juicio viene al mundo, que rechaza a Cristo, amén, no podemos regocijarnos en eso, amén. Entonces aquí es donde la profecía se vuelve amarga, amén. Y también hay otra aplicación que le podemos dar, muy real. Muchos comienzan el estudio de la profecía con entusiasmo, amén, pero cuando se dan cuenta de que se aplica a su vida y que hace exigencias a ellos personalmente, entonces pierden el interés, y esto pues también se convierte en algo amargo, amén. Mucha gente dice: no quiero ir a hablar del libro de Apocalipsis, no me gusta la profecía, se me asusta, y debería asustarles, pero también debería estar en sus bocas tan dulce como la miel, amén. Por desgracia hay un montón de gente que le gusta estudiar la profecía debido a la curiosidad natural de conocer el futuro, pero descubrirán que no hay nada en la palabra de Dios que los ministra más
a una vida santa, que el estudio cuidadoso de la profecía. En primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. ¿Te das cuenta? Dice, así como Él es puro. Entonces, ser estudiante de la profecía y vivir una vida de desobediencia solo va a dar lugar a la degeneración. La razón por la cual oímos de tanta anormalidad en la interpretación de las profecías en estos días es porque la palabra de Dios no domina las vidas y los corazones de las personas que la estudian. Es lamentable que a la gente le interese más la profecía que vivir la vida cristiana. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, en síntesis, sobre este inciso podemos decir que la palabra de Dios es un mensaje tanto de salvación como de juicio, amén, y el predicador debe de ser fiel a ambos, amén. Nunca debemos sentir satisfacción espiritual por proclamar el juicio divino, sino antes debemos sentir el amor de Dios y la compasión de Cristo al proclamar su evangelio. Recordemos cómo Jesús lloró al ver a aquellos que serían objeto de la ira de Dios. En el evangelio de Lucas capítulo 13 versículos 34 y 35 dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 11 vemos claramente que la visión de Juan fue una confirmación también de su ministerio profético de alcance universal, amén, al decir sobre muchos pueblos, gracias a Dios, porque aquí entramos nosotros, naciones, dice, lenguas y reyes, amén, tal como se cumplió todo esto, amén. Entonces, ahora vamos al segundo punto, testigos en la gran tribulación, amén. Vamos a ver en el primer inciso su identidad y ministerio, amén, Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 al 6. Y lo empiezo a leer, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Entonces, este relato de los dos testigos es uno de los más difíciles del Apocalipsis, pero está entre los más importantes. Amén. Entonces vemos que él envía dos profetas suyos para predicar su palabra en ese tiempo de incredulidad y abuso. Amén. Estos testigos predican contra la maldad de la ocupación, amén, el abuso y la perversión de la ciudad santa. El ministerio de estos dos no será bien recibido, amén, aunque tienen mucho poder para hacer grandes milagros. La razón es que estarán en contra del movimiento popular, amén, para comprometer el templo de Dios con los sistemas y poderes y valores mundanos, amén. Todo esto será parte de las exigencias del anticristo, quien para este tiempo no se habrá revelado todavía a plenitud, pero irá creciendo en popularidad, amén. Los dos testigos declararán el consejo de Dios en contra de todas las prácticas, amén, terribles. Entonces, cuando el anticristo quiera tomar el control del templo, pues simplemente no podrá hacerlo, sino hasta que destruya a los dos testigos, amén, los cuales llaman al arrepentimiento, los cuales predican a
a tornarse a Dios, amén. Todo esto mientras la iglesia está celebrando en las bodas del Cordero, amén. La identidad de estos dos es muy debatida, amén. Las teorías de mayor consideración son las siguientes, amén. Vamos a verlas juntos. Número uno, pues que son Elías y Enoc, amén. Quienes no vieron muerte, amén, y dado al decreto que la Biblia dice en Hebreos 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero la descripción de sus ministerios no concuerdan con Enoc. Este es un problema, amén. Y además la Biblia dice sobre Enoc también en Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, amén. Entonces también si pensamos, todos los que han recibido a Jesucristo como su Salvador serán levantados vivos en el rapto, amén, sin nunca haber conocido la muerte. Dice que serán transformados. Aquí hay algo para que nos pone a pensar también. Ahora, el otro, el número dos, también se cree que puedan ser Elías y Moisés, los profetas más grandes del Viejo Testamento, porque pues representan la ley y la profecía. Y luego, ya que Elías hizo descender fuego del cielo, amén, si recuerdan, y también tiene poder de cerrar el cielo, amén, si recuerdan, claro, no estaban ahí, ¿verdad? Pero haberlo leído, cuando profetizó que no llovería sobre la tierra y pues no llovió. Y en el caso de Moisés, pues coincide que él puede convertir las aguas en sangre, amén, y herir la tierra también con plagas. Y la tercera posibilidad, de acuerdo a la teología sistemática, es que serán profetas escatológicos, que Dios levantará con ministerios muy similares al ministerio de Elías y el ministerio de Moisés. Amén. Muy bien, ahí dejamos entonces y pasemos al inciso B, dice la fidelidad de su ministerio. Amén. Vamos a leer en el capítulo 11 ahora los versículos 7 al 14. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Amén. Pero como acabamos de ver, es importante notar que la misión de los dos testigos no podrá ser frustrada por ningún hombre, amén, hasta que hayan acabado su testimonio. Amén. Y solo después de esto, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, notemos también que sube del abismo, dice, amén. Por lo tanto, si provenía de este lugar, la bestia tenía que estar relacionada necesariamente con las fuerzas del mal. Lo más probable es que sea el rey de todos los espíritus demoníacos que salieron del abismo, sea el mismo Satanás. Amén. Y vemos que la bestia hace guerra también a los dos testigos y los mata. Ven, no cabe duda de que a la bestia le hubiera gustado acabar con todos, con estos dos testigos mucho antes. Amén. Los 1270 días que estuvieron profetizando sin ninguna limitación se le han de haber hecho eternos, amén, a la bestia. Pero una vez más queda claro que los tiempos los marca Dios desde su trono celestial, amén. Cuando ellos concluyan su testimonio, entonces sí, la bestia hará guerra contra ellos y los vencerá, y dice que los matará. Amén. Esto nos recuerda nuevamente la profecía de Daniel, cuando hablaba del último periodo
de 7 años antes de la venida del Mesías a reinar en este mundo. Y la bestia es presentada como un cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Amén. Esto lo pueden ver en Daniel capítulo 7, versículo 21. Entendamos entonces que con esto se termina la primera parte de esos 7 años, amén, como ya lo hemos estudiado antes, amén, en lo que llamamos la gran tribulación, amén, seguida de la tribulación seguida después de la gran tribulación de los 3 años y medio, amén. Aquí la bestia romperá el pacto con Israel y hará cesar el culto del templo, amén, llegando incluso a sentarse en él y exigir ser adorado. Es entonces cuando comenzará a manifestar su verdadero carácter y sus verdaderas intenciones diabólicas, amén. Solo él pudo acabar con los 2 testigos creando el asombro y gozo de los incrédulos, amén, como si fuera un tipo de Navidad diabólica, porque pues se darán regalos unos a otros. Sin duda esta actuación le hará ganarse el aplauso, el apoyo, la simpatía y la admiración de mucha gente, amén, por todo esto. La bestia, este superpresidente, querrá que todo el mundo vea los cadáveres de los 2 testigos, amén, y dice su palabra que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ante los cadáveres de los 2 testigos, la bestia se exhibirá como vencedora absoluta, ¿okay? Y en muy poco tiempo exigirá que le adoren. Hará creer a los hombres que no hay nadie más fuerte que ella, ni tampoco hay ningún Dios, así que ella se erigirá como el único poder absoluto. Pero el hecho de no permitir que los 2 testigos sean sepultados no solo tendrá como objetivo de que todas las personas admiren su triunfo contra ellos, que parecían invencibles, sino que también pudiera servir de escarmiento a otros también. Cualquiera que se atreviera a enfrentarse con la bestia terminará del mismo modo que estos 2 testigos, amén. Será entonces como una exposición de fuerza para meterle miedo a todo el mundo, amén, para intimidar a todos, pero también habrá mucho odio en esto, amén, en casi, si se ponen a pensar, en casi todas las culturas, es una enorme indignidad que los cuerpos queden expuestos a la vista de todos sin ser sepultados, amén. Pero aquí notamos, aunque estuvieron muertos, la bestia quería seguir humillándolos, amén. Odiaba con todas sus fuerzas quiénes ellos eran, lo que representaban, lo que habían predicado, porque unos pocos más ahora se negarían a recibir la marca, amén, y preferirían morir, pues sí, despiadadamente, amén, en esta última oportunidad. Y pues esta razón era terrible, simplemente, ¿verdad?, para ella. Y no solo la bestia estaba llena de odio, sino que también las gentes de todos los lugares sentirían el mismo resentimiento contra ellos. Así que continuarán desahogándose sobre sus restos ya indefensos, amén. Por eso se nos dice que las personas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones querrán ver sus cadáveres. Este será un espectáculo a nivel mundial. Habrá una gran expectación por ver a aquellos que por 3 años y medio habían estado profetizando de parte de Dios sin que nadie pudiera impedírselo. Seguramente pues será transmitido por la televisión de todo por las televisiones en todo el mundo y circulará ampliamente por internet, y frente a aquellos impotentes cadáveres, la bestia aparecerá como el único poder supremo. Entonces la muerte de los 2 testigos originará una celebración jubilosa por todo el mundo, amén. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán,
y se enviarán regalos unos a otros, como una Navidad satánica. Amén. Eso resulta incomprensible, pero la causa de tanto regocijo se debía a que finalmente aquellos dos hombres de Dios habían sido silenciados. Este comportamiento, la verdad, resulta bastante extraño, porque normalmente cuando alguien muere, aunque haya sido un adversario político, por ejemplo, o adversario religioso, siempre sus oponentes intentan expresar conceptos o recuerdos positivos sobre tal persona. Quizás diga alguien, pero ¿a poco alguien va a poder apoyar algo así? Pues creo que más de lo que te puedes tú imaginar. Quizás algunos de ustedes recuerden y hayan notado esta falta de ética profesional en la administración pasada, cuando murió, por ejemplo, recuerdo el senador John McCain. Y también hubo otro caso, el de la jueza Ruth de la Corte Suprema. Ahí se pudo notar claramente este tipo de espíritu despiadado, inhumano, que se manifestó a través del jefe de Estado. ¿Bien? Para muchos esto fue demasiado lejos con sus comentarios que estuvo haciendo por Twitter mientras ellos estaban ahí en el ataúd, pero para otros pues hasta les parecía gracioso. Entonces, en este caso, ahora se trataba de profetas de Dios que habían cumplido fielmente con la misión recibida, y aún así esto siempre despierta el odio de las personas. Amén. Como alguien ha dicho, los únicos profetas que la gente quiere son aquellos que están muertos. Así que por fin la verdad de Dios había sido acallada. Y las personas se sentían ahora liberadas, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Ya no condenarían sus pecados y podían vivir como les diera la gana, sin tener que escuchar sus reprensiones. Amén. Pero sin darse cuenta al mismo tiempo que se habían liberado de los profetas de Dios. Y por si esto fuera poco, ahora la bestia iba adquiriendo cada vez más dominio sobre los hombres. Amén. Realmente todo esto ya está ocurriendo en nuestro mundo hoy. El Evangelio de Dios resulta ser un tormento para la humanidad. Amén. La predicación fiel del Evangelio siempre incomoda a los que no quieren convertirse a Cristo. Un profeta que condena el pecado siempre será un tormento para quienes le escuchen. Es así ahora y lo será siempre. Amén. Tal vez debamos preguntarnos entonces, ¿por qué es que el mundo ya no se siente incómodo dentro de muchas iglesias? Y la respuesta es simple, y es porque los siervos de Dios han dejado de ser fieles en predicar la verdad, la palabra de Dios. Amén. Muy bien, volvamos a nuestra historia. La alegría del mundo durará poco. Amén. Y una vez más, la victoria de Satanás fue más aparente que real. Miremos lo que pasó. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Todos tuvieron la oportunidad de ver con asombro. Esto fue terrible. Amén. Como los dos testigos resucitaban, y también escuchar la voz del cielo que les llamaba a subir a su hogar celestial. Dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Tal vez en ese momento todo esto estará siendo transmitido por televisión, por internet. Amén. Como dice Job 25, la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Amén. De repente la alegría de los enemigos se convirtieron en un gran temor. El triunfo de los dos testigos de Dios implica su propia derrota final. Otra vez más había quedado en evidencia que el poder de Dios es infinitamente mayor que el de la bestia. Amén. Que el de Satanás. Suponemos que este nuevo acontecimiento despertaría muchas dudas sobre la autoridad de la bestia. ¿Qué haría esta para aplacarlas? La respuesta la vemos más adelante en el capítulo 13, cuando la misma bestia hará todo lo posible por imitar lo que Dios había hecho por medio de estos dos testigos. Amén. En cuanto a los dos testigos que acababan de ser resucitados, pues su misión había terminado. Amén. Y como hemos visto, los hombres de todas las naciones
los habían aborrecido. En esta situación no tenía mucho sentido seguir insistiendo en lo mismo, así que Dios iba a hacer algo diferente que serviría no solo para mostrar la aprobación divina sobre estos dos testigos, sino también para dar nuevamente testimonio acerca de la victoria final de Cristo y de los suyos. Amén. Esto pues transmite un claro mensaje de ánimo a todos aquellos que sufren persecución en este mundo por causa de su fe en Cristo. Amén. Pablo lo resumió de esta manera en Romanos capítulo 8 versículos 36 al 39. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pero Dios iba a hacer algo más después de la ascensión de sus siervos, amén, al cielo. En aquella hora dice que hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad también se derrumbó, y por el terremoto murieron en número, dice que 7,000 hombres. Amén. Dios ha usado los terremotos en otras ocasiones de la historia bíblica para convencer a los hombres de su pecado y vindicar su palabra para que los hombres vuelvan a Él. Por ejemplo, se produjo un terremoto cuando Cristo murió en la cruz y también cuando resucitó. Amén. Por otro lado, la destrucción de la 10ª parte de la ciudad y la muerte de 7,000 hombres pues anunciaban la indignidad de Dios y su juicio. Amén. No había ninguna duda de que todos estos acontecimientos procedían de Dios. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de los hombres ante ellos? Se nos describe a continuación, dice: y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Aquellos que no habían muerto como consecuencia del terremoto sintieron un profundo terror. Amén. Y el texto nos dice que dieron gloria al Dios del cielo. Significa que estos que se arrepintieron se convirtieron en verdaderos adoradores de Dios. No, muchos nos gustaría que fuera así y que la muerte de los dos testigos pudiera servir para que finalmente y a pesar de todo las personas llegaran a conocer a Dios, pero cabe también la posibilidad de que su confesión fuera superficial y pasajera. Amén. Como ya hemos visto anteriormente, el temor a los juicios de Dios no produce en los hombres un auténtico arrepentimiento. Amén. No sería la primera vez que los hombres reconocen la gloria de Dios ante sus hechos portentosos, pero sin llegar a rendirse a Él. Eso lo mismo pasó con Janes y Jambres, aquellos brujillos de Egipto. Amén. Lo cierto es que la impresión que el pasaje nos ofrece es la de una humanidad que está pronta a aplaudir al último vencedor, amén, y humillar al vencido. Porque fíjense que cuando los testigos fueron vencidos por la bestia, se sentían felices con ella. Amén. Y ahora cuando el Señor los resucita, todos parecen reconocer la gloria de Dios. Amén. Pero ante personas tan superficiales y carentes de sentido, es de esperar que pronto vuelvan a cambiar de opinión. Y de hecho, así será. Un poco más adelante veremos a la humanidad rendida nuevamente ante la bestia. Amén. Ahora pasemos al tercer punto y último inciso, la apertura de la 7ª trompeta y la alabanza al Señor. Apocalipsis 11, versículos 15 al 19. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. 18, dice así: airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Y el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y grande granizo. Amén. Lo que sucederá cuando el séptimo ángel toca la trompeta tiene que ver con los juicios finales de la gran tribulación, los cuales concluyen con la victoriosa aparición de Jesucristo en gloria. Amén. Las grandes voces en el cielo al sonido de la séptima trompeta son un contraste con el silencio que se observó por media hora a la apertura del séptimo sello en el capítulo 8, versículo 1. Entonces, la razón de esto es que las cosas están llegando a su final. Amén. Y es tiempo de proclamar a gran voz la inminente victoria del Señor. Amén. Entonces, dos cosas que tenemos que enfatizar aquí. Uno es el cántico que se escucha. Da por hecho que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y número dos, a diferencia de los anuncios que Juan había escuchado, los cuales fueron hechos por un solo personaje o por una sola voz, aquí lo que se oye es una gran sinfonía de felicitación. Amén. Fueron los 24 ancianos los que encabezaron esta canción de victoria. Amén. El tema central de este cántico era una expresión de agradecimiento al Señor Dios Todopoderoso. Dice el que eres y que eras y que has de venir. Amén. Se le da entonces gracias a Jesús por venir en plan de conquista incontenible, amén, a fin de tomar su gran poder, amén, juzgar a los muertos y dar galardón, amén, a todos sus hijos, a todos los santos, amén. Esto nos recuerda su gran promesa en Apocalipsis 22:12, dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, amén, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cantaremos un nuevo canto, amén. Dios es soberano, amén, sobre la historia y ha trazado un plan definitivo para esta. Nada, absolutamente nada se interpondrá en el camino del final tan dramático que Él ha trazado ya para el fin de la historia, amén, humana, igual que su principio, el fin de la historia está bajo el control soberano de Dios, amén. Entonces, hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos ayude a entender estos sucesos y que podamos encontrar más razones para ser fieles a Dios antes de que sea demasiado tarde. Amén. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por esta clase, mi Dios Padre, que nos ayuda, Señor, a entender, mi Dios Padre, nos llena de gozo, mi Dios Padre celestial. Tu palabra es dulce, Señor bendito, en nuestro paladar, mi Dios Padre celestial. Al saber, mi Dios Padre bendito, que con tu ayuda, Señor, vamos a salir victoriosos, mi Dios Padre celestial. Nos das bastante, mi Dios Padre, información, motivos por los cuales debemos de mantener nuestras lámparas llenas de aceite, estar listos, mi Dios, para tu venida, Señor, y la cual esperamos gozosos, mi Dios Padre celestial, ansiosos, mi Dios Padre bendito, por el rapto, mi Señor, por el levantamiento de tu iglesia, mi Dios, para gozarnos, Señor. Por otro lado, mi Dios Padre celestial, conocer también todo lo que va a suceder, Señor, en la tribulación. Oh, Señor, pedimos, mi Dios Padre celestial, que tu palabra siga siendo efecto en las vidas, mi Dios Padre, y que puedan reconocer que tú eres el único soberano Dios, mi Dios Padre. Y cuánto nos amas, Señor, que has mandado a tu Hijo Jesucristo para darnos vida eterna, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por abrir puerta a nosotros los gentiles, mi Dios Padre celestial, y ahora también ser parte de tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor, y que sigas tú ayudándonos a poder perseverar, ser fieles, Señor, y que nos sigas guardando, Señor, de toda tentación, mi Dios Padre. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la próxima clase.